Capítulo 1. La imposibilidad es un pensamiento. Quiero recordarles en este capítulo la historia de Goliat, ese mercenario filisteo que desafió al ejército de Israel. Era un hombre temible que originaba miedo en todos, incluso en los miembros de su propio ejército. No había quien lo confrontara. De hecho, el rey Saúl había ofrecido un gran botín a quien lo venciera. En primer lugar, recibiría a la hija del rey en matrimonio. Además, junto con su familia, quedaría exento de impuestos. Finalmente recibiría un puesto de honor en el ejército. Después de vencer obstáculos que parecen imposibles, vendrá una gran recompensa. Miles tuvieron la misma oportunidad, pero ninguna persona se atrevió a hacer nada, ni por su propio bienestar, ni por el futuro de su familia. Hay tres cosas que jamás retornan a la vida del hombre: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Jamás adopte pensamientos de fracaso como no puedo, no lo lograré, es mucho para mí. Puedo asegurarle algo: lo que usted no aproveche en la vida, otro lo tomará. Ciertamente el pensamiento negativo del no puedo se había convertido en una estructura mental para los israelitas. Sin embargo, se levantó un hombre pequeño, un cuidador de ovejas, aquel de quien Goliat, al ver, quizás se rió. Probablemente el gigante habría dicho: a este pequeño lo voy a vencer, lo voy a acabar. A pesar de esto, pasó lo contrario. Ese día Goliat procedió por su escudero, avanzó invocando por sus dioses mal contra David, quien con su frente en alto le respondió: tú vienes a mí con una espada, con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Dios de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Ese día David venció al temible Goliat. En esta historia encontramos el caso de un simple pastor, a quien ni siquiera habían tomado en cuenta para ir a la guerra. Era el menor de sus hermanos y tenía apariencia de debilidad. Pero Dios lo estuvo preparando en el anonimato para el día del cambio en su vida. Ese momento de la oportunidad cambiaría su historia. Yo no sé cuál es la adversidad que usted está pasando. Quizás se sienta sin fuerzas, o tal vez ya no puede salir de ese problema. Lo único que sé es que Dios le dará las fuerzas para dejar a su enemigo en vergüenza. Tal vez usted, amado lector, diría que ya se cansó de intentarlo porque ha fracasado, pero déjeme darle una muy buena noticia. Sus fracasos han sido parte de su entrenamiento para que hoy tome la decisión de dejar de ser un derrotado y se levante como un campeón. Usted no ha fracasado, sino que está siendo entrenado por Dios para la victoria. Esta es su oportunidad para demostrarle al mundo quién es. La historia de Thomas Alva Edison. Después de que Thomas Alva Edison llevaba mucho tiempo intentando crear la bombilla eléctrica sin lograrlo aún, alguien se le acercó para que desistiera. Sin embargo, él le respondió: no he fracasado, solo he descubierto 1200 materiales que no sirven para mi proyecto. Algo semejante está pasando en su vida. La razón por la que no ha logrado el éxito ahora radica en el hecho de que hasta hoy ha aprendido fórmulas, principios e instrumentos que no funcionan para alcanzar lo que Dios quiere darle. Entonces, su gran y peor enemigo es usted mismo, su pensamiento, pues la manera en que ha pensado hasta ahora no lo ha conducido a ningún lado. En Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías: antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A esto responde Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Dios le dijo que ya lo había dado como profeta a las naciones. Es decir, él ya era un profeta. Dios le estaba revelando una identidad. Sin embargo, en la mente de Jeremías había una imposibilidad. Yo no sé hablar, soy un niño. No puedo ser eso que Dios dice que soy. Determine sus propios pensamientos. El rey Salomón, el hombre más rico en la historia que haya existido, dijo en Proverbio 23:7:
Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. El pensamiento determina la identidad de una persona. Por esa razón, es necesario renovar la mente y comenzar a determinarse uno mismo, no por las circunstancias, sino por la identidad que Dios ha reconocido en cada uno. La primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Si se tiene en cuenta la anterior cita expresada por el pensador Platón, lo que la palabra de Dios relata y los hallazgos de la ciencia moderna con respecto a la forma como funciona nuestra mente, es posible afirmar que el hombre no es nada si no tiene dominio de sí mismo. En otras palabras, si no somos capaces de dominar nuestros pensamientos, podemos ser comparados con una planta que no tiene raíces profundas y que puede ser arrastrada por cualquier viento o lluvia. Es tiempo de darle vuelta a la página y atreverse a cambiar sus pensamientos de derrota en pensamientos de éxito. Proverbio 25:28 dice: como ciudad, y sin defensas, y sin murallas, es quien no sabe dominarse. En los tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades estaban rodeadas de murallas o muros que ofrecían defensas para contrarrestar los ataques de los pueblos enemigos e impedir que se apoderaran de la ciudad. Entonces, de un modo metafórico, el escritor de Proverbios intenta expresar que alguien se encuentra indefenso y vulnerable a cualquier ataque si no puede dominarse a sí mismo. Así pues, para ser una persona fuerte, decidida y poderosa, es muy importante que usted elija con sabiduría lo que piensa, y es preciso que evite que pensamientos de temor, impotencia y dolor tomen lugar en su mente. El dominio propio es su muralla y defensa. Si usted no hace uso de este, vendrán pensamientos que le provocarán desánimo, temor y apatía, que por ende no le permitirán levantarse y llegar al destino de grandeza que Dios tiene para usted. La Biblia está llena de innumerables pasajes donde Dios le habla al hombre con el fin de que cambie su forma de pensar, desarrolle otro tipo de actitud y forme un carácter más parecido a Dios mismo. Lo hizo, por ejemplo, con el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto. En efecto, mientras los israelitas querían regresar a Egipto, Dios continuaba hablándoles para que cambiaran su forma de pensar, de modo que así pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces, solo los que se atrevieron a cambiar su actitud entraron en ella, como fue el caso de Josué y Caleb. El pensamiento negativo o el desconocimiento de una verdad divina son el peor enemigo del propósito de Dios. Los apóstoles mismos tuvieron que cambiar su forma de pensar gracias a la palabra que Jesús sembró en ellos. El apóstol Pablo, por ejemplo, le fue necesario desechar todo aquello que no estuviera de acuerdo con el Evangelio. De hecho, en una de sus cartas nos insta a renovar nuestro entendimiento y a mantener una coherencia entre lo que pensamos y la esencia de Dios mismo. Usted es el resultado de lo que piensa. Cada decisión que toma proviene de un pensamiento adoptado en su mente. El punto crítico de una decisión siempre será un pensamiento. Por lo tanto, lo único que a usted lo aleja del éxito, de la grandeza, del honor, del amor, de la sanidad y la felicidad son los pensamientos, que no van acorde con estos atributos. En efecto, la imposibilidad es un pensamiento. Entonces, si usted quiere lograr algo específico, es importante que alinee sus pensamientos de acuerdo con lo que quiera alcanzar. Así pues, es relevante que domine sus emociones y sentimientos, ya que este control le permitirá alcanzar mayores logros. En el momento en que se atreva a cambiar su forma de pensar, también cambiará su actitud frente a las cosas. Como resultado, desarrollará un carácter mejor definido para alcanzar aquello que siempre pensó que era imposible. De este momento en adelante, permita que la expresión "todo es posible" sea el pensamiento que permanezca a diario y en todo momento hasta que se haga vida en lo más profundo de su ser. Le aseguro que verá montañas caerse, obstáculos destruirse y, sobre todo, hacerse posible lo imposible. Lo que nos dice la palabra, Efesios 4:27 afirma: Ni deis lugar al diablo. Ese lugar es un espacio mental, es decir, una cautividad en el pensamiento que no deja avanzar al hombre. Nunca olvide esto: el único objetivo del diablo es fijar pensamientos de derrota y condena en la mente de los hijos de Dios. En efecto, esa es la única manera que el enemigo tiene que imposibilitar al hombre,
Así pues, este pasaje ratifica lo expresado 4 versículos antes. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por otra parte, en Marcos 9:23, Jesús le dijo a los apóstoles: al que cree, todo le es posible. No hay límites para aquel que cree que todo lo puede lograr con la ayuda de Dios. Todo lo que existe en la tierra fue fruto de un pensamiento de fe y paciencia. Pues con estas 2 virtudes se heredan las promesas. Así pues, no basta con creer, sino que es preciso también tener paciencia en los fracasos que se presentan cuando se intenta materializar un sueño. La perseverancia es la característica fundamental de una persona exitosa. Recuerde lo expresado por David en Salmos 37, 5, 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Oración. Padre, gracias porque soy tu hijo. Te pido perdón por las veces que he dudado y que he pensado que el éxito en la vida no es para mí. Hoy rompo con toda maldición que me ata a pensar negativamente. Reprendo de mi mente el pensamiento del no puedo, soy poco, no es para mí. Me declaro libre de lo que escuché en mi niñez y determino que todo lo puedo, pues tú, Dios Padre, y yo somos mayoría. Me declaro campeón, exitoso y feliz. También a partir de hoy, tú serás mi socio en todo lo que emprenda. Amén.